Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el verdadero terror. La Llorona de la carretera desierta. Era una de esas noches en las que el cielo parecía haberse tragado cualquier atisbo de luz. La luna estaba oculta detrás de un espeso manto de nubes, y la carretera que serpenteaba a través de la Sierra de Puebla se extendía ante mí como una cinta negra sin fin. Conducía mi camión por ese tramo aislado, apenas iluminado por los faros que luchaban por penetrar la oscuridad. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles que bordeaban el camino, creando sombras inquietantes que danzaban a mi alrededor. El motor del camión rugía mientras avanzaba lentamente por las curvas peligrosas, cada una más cerrada que la anterior. Conocía bien esa carretera, pero de noche se transformaba en algo distinto, algo hostil. Los densos bosques que se alzaban a ambos lados parecían observarme, como si las sombras entre los árboles ocultaran ojos que seguían cada movimiento. La lluvia comenzó a caer de repente, primero como un susurro, luego como un tamborileo constante que resonaba en el techo del camión. Encendí los limpiaparabrisas, pero la niebla que se había levantado en cuestión de minutos hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Mis manos se aferraron con más fuerza al volante, los nudillos blancos por la tensión. Había algo en esa noche que no podía sacudirme de encima, una sensación de que algo no estaba bien. Era una presión en el pecho, un nudo en la garganta, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, cargado de presagios oscuros. Traté de enfocarme en la carretera, en mantener el control del camión a pesar de las condiciones adversas. Pero no podía ignorar el creciente malestar que se arremolinaba en mi interior. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que era el viento, una ráfaga particularmente fuerte que se colaba entre las ramas. Pero pronto me di cuenta de que no era el viento, ni la lluvia. Era un lamento, un gemido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era un sonido agudo, lleno de dolor, que se alargaba y reverberaba en el aire, como si las montañas lo devolvieran a mí en un eco sin fin. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo desbocado que hacía juego con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. El lamento persistía, arrastrándose por la carretera como una niebla que se adhiere a todo lo que toca. Apreté los dientes y miré por el retrovisor, pero solo vi la carretera desierta y la oscuridad que la rodeaba. No puede ser, me dije a mí mismo, tratando de sacudirme el miedo que empezaba a anidar en mi pecho. Es solo el viento, o tal vez un animal. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Ese lamento, había algo en el que no era natural, algo que erizaba la piel y hacía que el aire se sintiera más frío. Avancé unos kilómetros más, el sonido del lamento siguiéndome, nunca alejándose del todo. Intenté sintonizar una estación de radio para distraerme, pero solo encontré estática. El malestar creció en mí, transformándose en una ansiedad palpable. Empecé a sentirme observado, como si un par de ojos invisibles estuvieran fijos en mí, observando cada movimiento. De repente, en una de esas curvas cerradas, mis faros iluminaron algo en la carretera. Una figura, apenas visible a través de la niebla y la lluvia, de pie en medio del asfalto. Era una mujer, su vestido blanco empapado por la lluvia, su cabello largo y negro pegado a su rostro. Frené de golpe, el camión derrapando sobre la carretera mojada, mis manos sudando en el volante mientras trataba de evitar golpearla. El camión se detuvo con un chirrido, el motor vibrando violentamente bajo el capó. Por un momento, todo quedó en silencio, salvo por el sonido de la lluvia. La figura permaneció inmóvil en la carretera, a unos pocos metros frente a mí. Mi respiración se volvió errática mientras trataba de entender lo que estaba viendo.
Sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviera sollozando. Sin pensarlo, bajé la ventana y el frío aire nocturno se precipitó dentro de la cabina. ¿Está usted bien? Grité, mi voz apenas un susurro en medio del rugido de la tormenta. La mujer no respondió. En lugar de eso, el lamento se intensificó, un sonido que parecía venir directamente de su boca, aunque sus labios permanecían cerrados. Era el mismo lamento que había estado escuchando, ahora mucho más claro, mucho más cercano. Una sensación de horror puro me atravesó, helándome hasta los huesos. Recordé las historias que había escuchado de niño, las advertencias susurradas por mis abuelos sobre la Llorona, el espíritu de una mujer que deambulaba por las noches, llorando por sus hijos perdidos. Nunca había creído en esas leyendas, pero ahora, en medio de esa carretera desierta, con la figura espectral de una mujer sollozando ante mí, todo mi escepticismo se desvaneció. Intenté retroceder, alejarme de esa visión aterradora, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el volante. La figura comenzó a moverse hacia mí, sus pasos apenas audibles sobre el asfalto mojado. Cada paso que daba parecía alargar el lamento, hasta que todo a mi alrededor estaba lleno de su llanto desgarrador. Cuando estuvo a solo unos metros del camión, levantó la cabeza y por primera vez vi su rostro. O más bien, lo que quedaba de él. Sus ojos eran pozos vacíos, oscuros y sin vida, y su boca estaba abierta en un grito silencioso, las mejillas empapadas de lágrimas negras que se mezclaban con la lluvia. Mi estómago se revolvió, y sentí un frío mortal recorrerme la columna. La figura levantó un brazo, señalándome con un dedo largo y huesudo. El camión comenzó a vibrar violentamente, como si algo estuviera tratando de arrancarlo del suelo. Mis sentidos estaban abrumados por el sonido del lamento, el chillido del viento y el rugido del motor. Sentí que iba a perder el control, que no podría soportarlo más. En un último intento desesperado, aceleré el camión, girando el volante bruscamente para evitar a la figura. Las ruedas patinaron en el asfalto, y por un momento pensé que iba a volcar. Pero el camión se enderezó y logré pasar junto a la mujer, dejándola atrás en la oscuridad. El lamento se desvaneció, reemplazado por el rugido del motor y el latido frenético de mi corazón. Conduje a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el retrovisor, temiendo que la figura estuviera siguiéndome. Cada curva, cada sombra en la carretera parecía ocultar algo, y sentía que en cualquier momento podría volver a escuchar ese lamento, podría volver a ver esos ojos vacíos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de un pequeño pueblo aparecieron a lo lejos, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Reduje la velocidad, temblando de pies a cabeza, y me dirigí hacia la única gasolinera que estaba abierta a esa hora. Aparqué el camión y salí rápidamente, mis piernas apenas sosteniéndome. El dependiente, un hombre mayor con el rostro marcado por los años, me miró con curiosidad mientras me acercaba. ¿Está todo bien, amigo?, me preguntó, notando mi estado. No sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? Sabía que nadie me creería, que lo más probable es que me tomaran por loco. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el hombre asintió lentamente, como si entendiera. La Llorona, murmuró, casi para sí mismo. No eres el primero que la ve en esta carretera. Me quedé helado, incapaz de articular una respuesta. El hombre simplemente me ofreció una taza de café caliente y me llevó a un pequeño cuarto en la parte trasera de la gasolinera, donde pude sentarme y tratar de calmarme. Mientras bebía el café, mis pensamientos se enredaban en una maraña de miedo y confusión. ¿Había sido real lo que vi? ¿O era simplemente una alucinación, un producto de la fatiga y el mal tiempo? Esa noche, dormí en el cuarto de la gasolinera, pero mi sueño fue inquieto, plagado de pesadillas. Soñé con la carretera, con la figura espectral de la mujer, con sus ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. Cuando desperté, la luz del día ya se filtraba por la ventana y el sol brillaba débilmente en el horizonte. Regresé al camión y continué mi viaje,
pero el miedo no me abandonó. Sabía que, aunque había escapado de la Llorona esa noche, algo había cambiado en mí. Había visto algo que no debía haber visto, y sentía que su presencia seguía acechándome, esperando el momento adecuado para volver. Y en las noches que siguieron, cada vez que tomaba esa carretera, no podía evitar mirar a través de la niebla, esperando ver esa figura una vez más. Porque sabía que, tarde o temprano, la Llorona volvería por mí. Y cuando lo hiciera, no habría escapatoria. La Llorona en la Ciudad de México. Cuando decidí mudarme al centro histórico de la Ciudad de México, lo hice con la esperanza de encontrarme con la rica historia y cultura que emanaba de cada rincón de esa zona. El bullicio constante de la ciudad, mezclado con la antigüedad de los edificios, me atraía de una manera casi inexplicable. Así que cuando encontré un pequeño departamento en uno de esos edificios antiguos, no lo dudé. El alquiler era sorprendentemente bajo y el lugar tenía un aire nostálgico que me cautivó de inmediato. El edificio era una estructura de 3 pisos, levantada a principios del siglo XX, con pasillos estrechos y altos techos que resonaban con los ecos de tiempos pasados. Los azulejos desgastados del vestíbulo y las puertas de madera con sus manijas de bronce talladas hablaban de una era diferente, una en la que el edificio debió haber sido imponente, casi majestuoso. Ahora, sin embargo, estaba algo descuidado, con grietas en las paredes y un aire de abandono que parecía haberse asentado en cada rincón. Mi departamento estaba en el tercer piso, al final de un corredor que siempre parecía estar sumido en la penumbra, incluso en pleno día. Apenas me mudé, noté que el edificio tenía una atmósfera peculiar. Los sonidos de la calle parecían desvanecerse al cruzar la puerta principal, reemplazados por un silencio inquietante. A veces, cuando me detenía en el vestíbulo o en el corredor, sentía una corriente fría que no coincidía con la temperatura del exterior, como si el edificio tuviera su propio microclima. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Me dediqué a desempacar, a organizar el espacio y a explorar el barrio. Pero pronto, comencé a darme cuenta de que no estaba solo en ese edificio. Mis vecinos, aunque amables, parecían evitarme. Los pocos encuentros que tuve en las escaleras o en el vestíbulo eran breves y siempre acompañados de miradas furtivas, casi como si supieran algo que yo no. Fue en mi primera semana que comencé a escuchar los lamentos. Todo comenzó una noche, pasada la medianoche. Estaba acostado en mi cama, leyendo un libro, cuando escuché un sonido distante, un llanto suave que parecía provenir de algún lugar en el edificio. Al principio, pensé que era el televisor de algún vecino, pero cuando apagué la luz y el sonido persistió, supe que no era así. Era un lamento, un sonido agudo y prolongado que se colaba por las paredes y resonaba en los pasillos vacíos. Me levanté de la cama y caminé hasta la puerta, abriéndola lentamente para asomarme al corredor. No había nadie, solo la oscuridad que se extendía como un túnel interminable hacia la escalera. El sonido era más claro ahora, como si alguien estuviera llorando a lo lejos, en alguna parte del edificio. Me quedé parado en la puerta durante unos minutos, tratando de identificar de dónde venía, pero el lamento parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cerré la puerta, sintiéndome un poco inquieto, pero traté de no darle demasiada importancia. Quizás era una vecina, alguien que estaba pasando por un mal momento. Sin embargo, cuando la misma situación se repitió noche tras noche, supe que algo no estaba bien. Los lamentos se volvían más fuertes, más cercanos, hasta que una noche los escuché justo fuera de mi puerta. Me quedé petrificado en mi cama, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. El llanto era tan claro, tan angustiante, que casi podía sentir la desesperación de quienquiera que estuviera produciendo ese sonido. A pesar del terror que sentía, me obligué a levantarme y abrir la puerta. Pero nuevamente, no había nada. Solo el corredor vacío, sumido en sombras, y el eco de ese lamento que se desvanecía lentamente en la distancia.
Comencé a investigar, preguntando discretamente a mis vecinos si habían escuchado algo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación rápidamente o murmurando algo sobre viejas historias. Finalmente, un anciano que vivía en el primer piso me habló, su voz apenas un susurro. Dicen que es la Llorona, Me dijo, su mirada fija en el suelo. Hace muchos años, este edificio fue un refugio durante la Revolución. Una mujer que vivía aquí perdió a sus hijos y desde entonces su espíritu no ha encontrado paz. Traté de racionalizar lo que escuchaba. Había oído hablar de la Llorona, claro, pero siempre había considerado que era solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños. Sin embargo, cada noche, el lamento se volvía más difícil de ignorar. Comenzaba siempre a la misma hora, poco después de la medianoche, y llenaba el edificio con su dolor, con su desesperación. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Me armé de valor y salí al corredor con una linterna en mano. El edificio estaba en completo silencio, salvo por el sonido de mis pasos resonando en los azulejos. Bajé las escaleras lentamente, siguiendo el sonido de lamento que ahora parecía venir del vestíbulo. Cuando llegué al pie de la escalera, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura vestida de blanco, con un velo que cubría su rostro, estaba parada en medio del vestíbulo. Su lamento era tan intenso, tan lleno de angustia, que casi podía sentirlo en mi piel, como un escalofrío helado que recorría mi columna vertebral. No podía moverme, estaba completamente paralizado por el miedo. La figura levantó la cabeza lentamente y a través del velo pude ver sus ojos. Eran pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita, de un dolor que trascendía cualquier cosa que pudiera comprender. En ese momento, supe que no estaba ante una persona. Lo que veía era algo mucho más antiguo, más poderoso. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejando solo el eco de su lamento en el vestíbulo vacío. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el sonido desapareció por completo. Finalmente, con las piernas temblando, subí de nuevo a mi departamento y cerré la puerta, asegurándome de bloquearla con todo lo que tenía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con los ojos abiertos, esperando a que amaneciera. Cuando finalmente llegó el día, tomé la decisión de mudarme de inmediato. No podía quedarme en ese lugar, no después de lo que había visto. Sin embargo, incluso después de mudarme, los recuerdos de esa noche no me abandonaron. Empecé a investigar más sobre el edificio y descubrí que, efectivamente, durante la Revolución, muchas personas se habían refugiado allí, y que varias historias hablaban de una mujer que había perdido a sus hijos en medio de la violencia y el caos. Lo que vi esa noche, si era realmente la Llorona o simplemente una manifestación del dolor acumulado en ese edificio, nunca lo sabré con certeza. Pero una cosa es segura, hay lugares en esta ciudad donde las leyendas cobran vida, donde el pasado nunca muere, y donde los espíritus de los que sufrieron aún vagan, buscando algo que nunca encontrarán. Y cada vez que paso cerca de ese edificio, no puedo evitar acelerar el paso, sintiendo en mi nuca el eco de ese lamento que nunca olvidaré. La Hacienda de Morelos. La llegada a la hacienda en Morelos fue como entrar en una cápsula del tiempo, un lugar donde la opulencia del pasado se encontraba en un estado de deterioro que roza la tragedia. La antigua mansión, con sus paredes de piedra desgastadas y su techo de teja roja parcialmente desplomado, era una sombra de lo que una vez fue. Mi familia y yo nos mudamos allí con la esperanza de encontrar un refugio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, lo que descubrimos en esa hacienda no fue simplemente un hogar nuevo, sino una entrada a una historia de desolación y misterio. Los corredores oscuros y fríos de la hacienda estaban plagados de telarañas y polvo, cada paso que dábamos parecía ser acompañado por un eco sombrío que reverberaba en las paredes.
Los jardines, una vez bellos y vibrantes, se habían convertido en un caos de maleza y hojas secas, como si la hacienda misma estuviera luchando por recordar su antiguo esplendor. El lugar tenía una atmósfera que parecía estar en un estado de penumbra perpetuo, donde la luz del sol apenas lograba atravesar las ventanas sucias. Mi nombre es Manuel, y soy el miembro de la familia que empezó a notar cosas extrañas desde el primer día. Al principio, pensé que el desánimo que sentía era simplemente producto del cambio brusco de ambiente, pero los sucesos que comenzaron a ocurrir pronto me hicieron cuestionar mi propia cordura. Era una sensación constante de ser observado, una presencia invisible que parecía moverse entre las sombras y los ecos del pasado. Las primeras noches en la hacienda fueron tranquilas, al menos en apariencia. Mi esposa, Laura, y mis hijos, Alejandro y Sofía, también parecían adaptarse a la vida en el campo. Sin embargo, pronto comencé a escuchar un lamento que parecía provenir de algún rincón oculto de la casa. Al principio, era un murmullo casi inaudible, pero a medida que pasaban los días, el lamento se hacía cada vez más claro y desgarrador. Una noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, decidí investigar el origen de esos lamentos. Me dirigí a los corredores oscuros, el sonido resonando en mis oídos mientras seguía su pista. Los antiguos retratos familiares, colgados en las paredes, parecían mirarme con ojos vacíos y tristes, como si compartieran mi inquietud. La atmósfera estaba cargada de una melancolía palpable, como si las paredes mismas lloraran la pérdida de algo muy valioso. Al llegar al antiguo salón, que había sido abandonado durante años, el lamento se volvió más intenso. La sala estaba en ruinas, con muebles rotos y cortinas desgarradas. Me acerqué a una ventana rota, y fue entonces cuando la vi. En el jardín, apenas iluminado por la luna, se erguía una figura espectral. Llevaba un vestido blanco que parecía flotar alrededor de ella, y su rostro estaba oculto en una sombra profunda. La figura lloraba de una manera tan profunda y desesperada que me sentí paralizado por el terror. Intenté acercarme, pero la figura desapareció en un parpadeo, dejándome solo con el eco de su lamento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras regresaba a la casa, la sensación de que algo terrible estaba acechando en la oscuridad. Al día siguiente, intenté hablar de lo que había visto con Laura, pero ella pensó que el estrés estaba jugando con mi mente. Incluso mis hijos parecían tener sueños perturbadores y se quejaban de escuchar voces susurrantes por la noche. Los eventos sobrenaturales continuaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas y el jardín parecía cambiar de forma, como si los caminos se reconfiguraran mientras no mirábamos. Un día, al limpiar el desván, encontré una caja antigua llena de cartas y documentos enmohecidos. Las cartas estaban escritas por una mujer que describía una profunda tristeza y una pérdida dolorosa. Mencionaba a sus hijos y a un amor que se había ido, y terminaban con una súplica desesperada por ayuda. La última carta era particularmente inquietante. En ella, la mujer hablaba de un evento trágico que había ocurrido en la hacienda, la desaparición de sus hijos. La fecha coincidía con el mismo periodo en que la hacienda había sido abandonada. Era como si las cartas estuvieran narrando la misma historia que los lamentos que había estado escuchando. Cada noche se volvía más angustiante. El lamento de la figura espectral se hacía cada vez más fuerte y desesperado. En una de las noches más inquietantes, la figura apareció de nuevo en el jardín, y esta vez, la vi más de cerca. Su rostro estaba distorsionado por la tristeza y la desesperación, y su llanto era tan doloroso que sentí que mi propia alma se rompía al escucharlo. Finalmente, decidí enfrentar la figura y preguntarle qué quería. Me acerqué con valentía, y cuando la figura se giró hacia mí, vi sus ojos llenos de lágrimas. En un susurro desgarrador, me dijo que buscaba a sus hijos, que habían sido arrebatados de ella y que nunca había tenido la oportunidad de decirles adiós. Su voz estaba cargada de una desesperación tan profunda que me hizo cuestionar si la leyenda de la Llorona era simplemente un mito o una verdad dolorosa. Al amanecer,
la figura desapareció nuevamente y el silencio regresó a la hacienda. Laura y los niños también habían tenido experiencias inquietantes durante la noche, pero no sabían exactamente qué había pasado. Decidimos quedarnos en la hacienda, pero la atmósfera de la casa había cambiado para siempre. La melancolía y la tristeza se habían convertido en parte de nuestro hogar, y el lamento de la Llorona se convirtió en un eco persistente en nuestras vidas. Cada noche, cuando el silencio se asentaba y la casa caía en un descanso inquieto, los lamentos regresaban, suaves al principio y luego intensos, como si los muros de la hacienda estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso de la desesperación. Decidí que debíamos intentar averiguar más sobre la historia de la hacienda. Investigué en archivos locales y hablé con viejos vecinos que aún recordaban las historias antiguas. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. La hacienda había sido un lugar de tragedia, un hogar para una familia que sufrió pérdidas inimaginables. La mujer de las cartas había sido una madre desesperada que había perdido a sus hijos en circunstancias misteriosas. Los rumores hablaban de una enfermedad que se llevó a los pequeños, pero no había detalles claros sobre cómo o por qué sucedió. Una noche, mientras investigaba en el desván, me encontré con una caja oculta detrás de una pared falsa. Dentro había más documentos, fotografías y un diario. El diario contenía las confesiones de la mujer, sus pensamientos más íntimos y sus súplicas desesperadas. Escribía sobre la agonía de perder a sus hijos y su creencia de que algo oscuro había intervenido en su vida, algo que no podía entender pero que sentía que estaba atrapado en la hacienda con ella. Cada página del diario me llevaba más cerca de entender el tormento que había vivido aquella mujer. En la última entrada, la mujer hablaba de una promesa de venganza y de cómo su espíritu nunca encontraría paz hasta que sus hijos fueran encontrados. Fue entonces cuando me di cuenta de que la Llorona no solo estaba buscando a sus hijos, sino también buscando justicia por su pérdida. Al final, la atmósfera en la hacienda se volvió opresiva y casi insoportable. El llanto de la Llorona ya no era solo un eco lejano, sino una presencia constante que parecía llenar cada rincón de la casa. Mis noches se convirtieron en una serie de enfrentamientos con la figura espectral, y a medida que trataba de comprender su dolor, mi propia percepción de la realidad comenzó a desmoronarse. Los límites entre lo real y lo sobrenatural se volvieron borrosos, y empecé a cuestionar si la Llorona era una manifestación de la tragedia real o una proyección de mi propia mente perturbada. Una noche, después de una intensa confrontación con el espíritu, decidí dejar la hacienda. La sensación de que la casa estaba a punto de revelarnos algún otro oscuro secreto era demasiado abrumadora. A medida que empacábamos nuestras cosas, Laura y los niños experimentaron más fenómenos inquietantes, puertas que se abrían solas, susurros en el viento y la sensación de ser observados. Cuando finalmente abandonamos la hacienda, sentí un alivio inmediato, pero también una tristeza profunda por lo que habíamos dejado atrás. La hacienda quedó en silencio, pero el recuerdo de la Llorona y su trágica historia nos acompañará siempre. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla de una manera particular, me encuentro escuchando de nuevo esos lamentos, preguntándome si realmente vimos lo que vimos o si la verdadera tragedia fue nuestra incapacidad para comprender el dolor de la Llorona. El final de nuestra estancia en la hacienda fue tan incierto como su comienzo. La leyenda de la Llorona, ya sea real o fruto de una mente perturbada, dejó una marca indeleble en nuestras vidas. La hacienda sigue en pie, una sombra desmoronada de su antiguo esplendor, y su historia se entrelaza con la nuestra, un recordatorio constante de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos en las sombras del pasado. Voces en el hospital abandonado. Siempre he considerado que la curiosidad tiene su precio. No sabía cuánto pagaría hasta que entré en el viejo hospital abandonado en el corazón de la Ciudad de México. Era un lugar que había escuchado hablar desde hace tiempo, un edificio en ruinas que susurraba historias de tragedias pasadas y secretos enterrados.
junto con un grupo de amigos, decidimos aventurarnos a explorar ese hospital, sin saber que nuestra curiosidad nos llevaría a un encuentro con algo más allá de nuestra comprensión. El hospital estaba cerrado desde hace décadas. Su fachada, una mezcla de ladrillos desgastados y ventanas rotas, daba una impresión de abandono que nos hizo sentir un escalofrío al acercarnos. La entrada estaba bloqueada por una puerta de metal oxidada, pero con un poco de esfuerzo conseguimos abrirla. La primera impresión que tuvimos al entrar fue la de un silencio abrumador, un silencio que parecía estar cargado de historias no contadas. El aire dentro era pesado y cargado de polvo, y el olor a humedad y moho era casi insoportable. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas de humedad, mientras que los pasillos estaban en completo desorden. Las habitaciones que pudimos ver estaban llenas de equipo médico oxidado y camas de hospital cubiertas con sábanas deshilachadas. La sensación de desolación era palpable, como si el lugar estuviera esperando pacientemente a que alguien descubriera sus secretos más oscuros. Nos dividimos en dos grupos para explorar el hospital más eficientemente. Yo estaba con Ricardo y Clara, mientras que el resto del grupo se aventuraba en el ala opuesta del edificio. Con linternas en mano, nos adentramos en las profundidades del hospital, nuestras luces proyectando sombras inquietantes en las paredes. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar pequeños detalles que indicaban la presencia de algo más allá de la mera descomposición. Las puertas de los armarios se abrían lentamente y el sonido de nuestros pasos resonaba de manera extraña, como si el hospital mismo estuviera vivo. Fue cuando llegamos a la sala de emergencias que comenzaron a suceder cosas extrañas. El llanto comenzó a resonar en el aire, un lamento suave y desgarrador que se mezclaba con el eco de nuestras voces. Al principio, intentamos ignorarlo, pensando que era producto de nuestra imaginación o algún tipo de sonido ambiental. Pero el llanto se volvía cada vez más claro y desesperado, llenando el aire con una tristeza indescriptible. En la sala de emergencias, encontramos una serie de viejos equipos médicos cubiertos de polvo. Las luces de nuestras linternas se reflejaban en los instrumentos oxidados, creando destellos de luz que iluminaban las paredes en patrones inquietantes. Clara fue la primera en notar algo fuera de lugar, un pequeño altar improvisado, adornado con fotos en blanco y negro y velas derramadas. Al examinarlo más de cerca, nos dimos cuenta de que las fotos eran de pacientes que parecían haber pasado por el hospital en tiempos más oscuros. Las velas, aunque apagadas, estaban colocadas de una manera que parecía casi ritual. El llanto se intensificó y de repente, una ráfaga de aire frío nos envolvió. El ambiente se volvió más opresivo y el pánico comenzó a asentarse en nosotros. Ricardo, intentando mantener la calma, sugirió que debíamos salir del hospital antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Decidimos regresar al punto de encuentro con el resto del grupo, pero al intentar encontrar el camino de vuelta, nos dimos cuenta de que el hospital había cambiado. Los pasillos parecían alargarse y doblarse de manera antinatural, como si el edificio estuviera jugando con nosotros. El llanto de la Llorona, ahora inconfundible y desgarrador, llenaba el aire, haciendo que nuestro sentido de orientación se desmoronara. Finalmente, logramos reunirnos con el resto del grupo en el vestíbulo principal. Estábamos todos asustados y agotados, pero la verdadera sorpresa fue cuando vimos a Marta, una de nuestras amigas, parada frente a una de las viejas salas de cirugía, con los ojos llenos de terror. Detrás de ella, la sombra de una figura espectral se movía lentamente, su rostro oculto en la penumbra, pero su llanto resonaba con una tristeza que parecía atravesar nuestras almas. La figura, con un vestido blanco desgarrado y el cabello deshecho, apareció más claramente a medida que nos acercábamos. Era la Llorona, la leyenda que habíamos escuchado tantas veces pero que nunca habíamos tomado en serio. Sus ojos, aunque vacíos, parecían mirar directamente a través de nosotros, y el llanto se hizo más intenso, como si estuviera en busca de algo que había sido tomado injustamente.
El momento se volvió caótico. La temperatura cayó drásticamente y el hospital se llenó de un frío penetrante. Las luces de nuestras linternas parpadearon con fuerza y la figura de la Llorona se acercó a nosotros con un lamento desgarrador. Los gritos de pánico de nuestros amigos llenaron el aire mientras corríamos hacia la salida, tratando de escapar del abrazo helado de la Llorona. Cuando finalmente logramos salir del hospital, el amanecer nos recibió con una sensación de alivio que apenas podía superar el terror que habíamos experimentado. Nos reunimos afuera, temblando y tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. La sensación de haber escapado por poco de algo verdaderamente maligno nos envolvía, pero también había una sensación inquietante de que la Llorona estaba vinculada a la tragedia que había ocurrido en ese hospital. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Cada uno de nosotros lleva consigo la marca de la experiencia, un recordatorio constante de que algunos lugares guardan secretos demasiado oscuros para ser descubiertos. El hospital abandonado sigue en pie, silencioso y desolado, pero el recuerdo de la Llorona, con su llanto desesperado y su presencia fantasmal, nos acompaña en cada rincón oscuro de nuestras vidas. La tragedia que ella representa parece estar atrapada entre las paredes del hospital, esperando a que alguien más descubra la verdad que nosotros nunca quisimos desenterrar. Sollozos en la selva. La selva Lacandona en Chiapas es un lugar de belleza salvaje e implacable, un laberinto de vegetación exuberante y sonidos nocturnos que parecen nunca cesar. Como biólogos, mi equipo y yo estábamos emocionados por la oportunidad de explorar esta vasta extensión de naturaleza virgen. La idea de estudiar la fauna en un ambiente tan único era apasionante, aunque también sabíamos que nos enfrentábamos a riesgos considerables. Lo que no anticipamos era que nuestra expedición nos llevaría a confrontar algo mucho más inquietante que cualquier amenaza natural. Llegamos a la selva al amanecer, cuando la luz del sol apenas lograba filtrar a través del dosel denso. El aire estaba saturado de humedad y el aroma a tierra mojada y vegetación en descomposición era intenso. El equipo consistía en mi colega Laura, un experto en mamíferos, Rodrigo, un ornitólogo apasionado, y Ana, una botánica con un interés en plantas medicinales. Nuestro objetivo era recolectar datos sobre la fauna y flora, pero pronto, los sonidos que esperábamos escuchar se vieron opacados por un fenómeno mucho más perturbador. Los primeros días fueron relativamente tranquilos, aunque la selva estaba llena de ruidos constantes, el canto de aves exóticas, el zumbido de insectos y el crujido de ramas bajo el peso de criaturas invisibles. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en la selva, empezamos a escuchar algo que no encajaba con el ecosistema que habíamos estudiado. Era un lamento lejano, casi como el susurro de una tragedia. Al principio, pensamos que era una ilusión acústica creada por la densa vegetación. Sin embargo, el lamento se hacía más claro cada noche, resonando a través del espesor de la selva. Cada vez que intentábamos localizar el origen del sonido, parecía desvanecerse, dejándonos con una sensación creciente de inquietud. Una noche, mientras estábamos en nuestra tienda, el lamento se volvió más intenso. Rodrigo, que había estado escaneando el cielo en busca de aves nocturnas, se quedó paralizado cuando escuchó el lamento cerca de nuestro campamento. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un miedo que no pude ignorar. Laura y Ana compartieron la misma preocupación. La selva, que durante el día parecía vibrante y viva, se transformaba en un lugar ominoso y opresivo bajo el manto de la oscuridad. Decidimos hacer una exploración nocturna para tratar de identificar el origen del lamento. Armados con linternas y cámaras, nos adentramos en la selva, el sonido del lamento guiándonos a través de la oscuridad. La vegetación era impenetrable y el aire estaba cargado con una mezcla de humedad y misterio. A medida que nos movíamos, el lamento se hacía cada vez más claro, pero también más desolador. De repente, Laura se detuvo en seco y nos indicó que miráramos hacia un claro en medio de la selva. En la penumbra, una figura apareció en la distancia, su presencia era casi etérea. La figura parecía estar envuelta en un vapor ligero,
y el lamento se intensificó en un grito desgarrador. La imagen era borrosa y difusa, pero la tristeza y la desesperación en el sonido eran palpables. Despertamos a la mañana siguiente con una sensación de desasosiego que no podíamos ignorar. Decidimos cambiar nuestra ubicación, pensando que la fuente del lamento podría estar relacionada con un área específica de la selva. Sin embargo, incluso en nuestro nuevo campamento, los lamentos persistían. Cada noche, la selva parecía volverse más hostil y menos familiar. La tensión en el grupo aumentó y el miedo se convirtió en una constante. Los encuentros con animales se volvieron más raros y la vegetación parecía crecer más densa y opresiva. Empezamos a dudar de nuestra cordura y a preguntarnos si el lamento no era simplemente producto de nuestras propias mentes perturbadas. Pero el lamento continuaba, casi como si estuviera siguiendo nuestros movimientos. Una noche, mientras estábamos reunidos en la tienda, el lamento alcanzó un crescendo estremecedor. Decidimos enfrentarlo de una vez por todas. Armados con una linterna potente, nos adentramos en el corazón de la selva. A medida que avanzábamos, el lamento se hacía cada vez más fuerte y una sensación de frío intenso envolvía el aire. El suelo se volvía resbaladizo bajo nuestros pies y la selva parecía cerrarse sobre nosotros. Finalmente, llegamos a un claro donde la figura espectral apareció nuevamente, más definida que nunca. La mujer vestía un ropaje blanco que flotaba alrededor de ella, y su rostro estaba distorsionado por el dolor y la desesperación. Sus ojos, oscuros y vacíos, nos miraron con una intensidad que parecía perforar el velo de la realidad. El lamento era tan intenso que nos hizo sentir como si nuestro propio corazón estuviera siendo desgarrado. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándonos en el claro, temblando y sin aliento. La selva volvió a su estado habitual de ruidos nocturnos, como si nada hubiera sucedido. Regresamos al campamento, pero el impacto de lo que habíamos visto y oído no nos abandonó. Decidimos abandonar la selva al amanecer, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el lamento que nos había perseguido durante días. Al salir de la selva lacandona, me quedé con una sensación persistente de que la leyenda de la Llorona estaba entrelazada con la propia selva. Tal vez la selva no solo era un lugar de vida y misterio, sino también un guardián de historias y tragedias que se manifestaban en sus rincones más oscuros. El lamento de la Llorona podría haber sido una advertencia, un eco de un pasado doloroso que nunca se desvanecerá por completo. Lo que sea que nos siguió a través de la selva, parece que la historia y la leyenda se entrelazan en un abrazo inquietante, dejando abierta la puerta a lo desconocido.